Buenos días, es un gusto estar aquí con todos ustedes compartiendo algunas ideas acerca de nuestro campus y de su infraestructura. Y bueno, realmente me gustó mucho la presentación de don Carlos y espero que esto sea un poco también complementario a las ideas que don Carlos ha planteado. Y yo lo que quisiera hoy, más que otra cosa, es plantear una idea para la discusión. Realmente el campus universitario como tal tuvo un diseño, tuvo una idea que lo llevó a la forma en que muchos lo conocimos. Yo digo que yo tuve la muy buena suerte de estar emparentado con don Rafael Obregón, y él nos traía a nosotros de niños, cuando tenía 5 o 6 años, a lo que era el campus en los años 60, y conocí una versión del campus que poco a poco se fue modificando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Todos conocemos la historia un poco de la universidad, sin embargo quiero rescatar un par de cosas que me parece que dentro del enfoque de sistemas, de la institución como un sistema, son muy importantes. Bueno, primero que se crea en el año 40 y tiene como antecesora la Universidad de Santo Tomás, y luego que se define como una institución de educación superior y cultura autónoma, constitucionalmente y democrática, construida por una comunidad de profesores y profesoras, estudiantes, funcionarias y funcionarios administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la difusión de conocimiento. Muy bien, este es el objetivo de la universidad. Ahora planteemos cómo se logra ese objetivo. Es decir, bueno, tenemos una serie de personas, estudiantes, profesores, administrativos, que nos ayudan a conseguir estos objetivos, pero necesitan de la infraestructura. Entonces, si lo planteamos desde el desarrollo y la planificación que comentaba don Carlos ahora al final de su exposición, esa infraestructura tiene que responder a una organización coherente, a una forma de comunicación entre todas sus partes, de manera que los que trabajamos en la universidad para lograr este objetivo realmente podamos alcanzarlo. Y entonces es aquí donde empezamos a ver cómo nace una idea y cómo hay un sistema que se define a partir de los años 40, que se plasma entre los años 50 y 70 y luego empieza a desviarse de esa concepción. En la década de los 40, las escuelas que formaban la Universidad de Costa Rica se encontraban en una serie de edificios, todos dispersos por la ciudad de San José. Sin embargo, la mayoría de ellos estaba en el barrio González Lama. Y debido a esa dispersión, pues yo me imagino, no es que yo haya vivido en esa época, pero me imagino que era muy difícil la comunicación entre profesores, entre estudiantes, enviarle una nota a alguien cuando no había ni el internet o los teléfonos apenas eran muy incipientes, ¿verdad? Complicaba todas las comunicaciones y todo el desarrollo, ver a la universidad como una institución. Y entonces se plantea pasar todos esos edificios o todas esas escuelas a un solo campus. Y, por supuesto, se visualiza que además de aglomerar a esas escuelas, pues es necesario también incorporar nuevas facultades. Ya la universidad ve la necesidad de ampliar su oferta académica. Ahora, aquí aparte de esa necesidad física de espacio, que es algo muy tangible, yo creo que es importante la segunda parte o el segundo objetivo, que es darle el carácter de unidad institucional, que la dispersión de esas escuelas hacía imposible. Entonces hay un objetivo tal vez no tangible, que es, muy bien, somos una institución y como una institución debemos responder a las necesidades del país. Y es así como se desarrolla un proyecto para albergar a todas estas escuelas en el campus, y el campus que se escogió o se consiguió es lo que conocemos hoy como la finca 1, aquí en Montes de Oca, y que visualizamos, don Carlos ya nos presentó también esta imagen, que es una acuarela del arquitecto Santiago Crespo, creo que Crespo es el apellido, Santiago no estoy seguro si es el nombre,
donde es muy interesante la forma como esto se piensa como sistema, ¿verdad? Y veamos que pues hay aquí un área deportiva, y yo no sé si alguna vez se han preguntado qué hizo, dado que el edificio de ingeniería, que es este de acá, fue el primero que se construyó en ese campus en la década de los 50, ¿por qué lo pusieron aquí? O sea, ¿por qué no lo pusieron aquí o allá? O sea, ¿a qué respondió ubicar ese edificio en ese sitio? Bueno, hasta hace muy poco, 10 o 12 años a lo sumo, agronomía e ingeniería eran un área y siempre se vieron como una unidad. Agronomía estaba aquí, donde hoy está arquitectura. Por lo tanto, si eran un área, lo más lógico era que fueran vecinas. Y por lo tanto, la ubicación de ingeniería responde a la ubicación de un edificio que ya existía en el campus. Y de la misma manera, tomando el río como divisoria, se planificó que en el sector norte, todo este sector de acá, estuviera el área de la salud. Y entonces ahí encontramos a medicina, a farmacia, a odontología, o sea, todo lo que tenía que ver con el área de salud se ubicó junto. Y de la misma manera se pensó, bueno, educación debe estar aquí y debe ser un área también cercana a las ciencias sociales. Desconozco, sí, debo reconocer que lo he buscado y no lo he encontrado, al final de cuentas, por qué económicas quedó aquí y no quedó más cerca de educación como áreas de las ciencias sociales. Sin embargo, aquí quedó económicas, que compartió el edificio con derecho por muchísimos años. Y un detalle muy interesante era, bueno, aquí va a haber una plazoleta con una torre, que es la torre administrativa y de la rectoría, como eje central de toda esta unidad. O sea, lo cual tiene mucho sentido, digamos, organizativamente, y en esa función de darle una unidad institucional, esto tiene muchísimo sentido. Y es un plan que se fue concretando poco a poco, digamos, ingeniería sí quedó aquí, bueno, económicas quedó aquí, la del área de la salud quedaron ahí, pero, digamos, poco a poco empezamos a hacer cambios, un poco por la crisis económica de los años 70, ¿verdad? Y entonces pusimos aquí la Biblioteca Carlos Monge, que ya destruyó el esquema de tener la torre de la rectoría y ese eje central, y ya la plaza que se había pensado aquí, ya esa plaza ya no iba, ¿verdad? Y así como eso, después pusimos aquí un edificio para las aulas, que después se convirtió en la Facultad de Ciencias Sociales, y entonces de esta idea original empezamos a desviarnos poco a poco, ¿ya? Ahora, esta foto la pongo ahí un poco para el recuerdo, es como de los años 60, si es anterior a los 70, porque no está la torre de ingeniería, que es de los años 70, y entonces tiene que ser anterior. Conseguí la foto, pero no tiene fecha. Si alguno sabe la fecha, le agradeceré que me la haga saber, donde podemos ver cómo poco a poco, ¿verdad?, que ingeniería, económicas, medicina, bueno, odontología, medicina, farmacia, poco a poco esos edificios se fueron desarrollando, pero además esos edificios fueron respondiendo a una unidad arquitectónica. Y los que, bueno, algunos peinan canas y otros, como yo, creo que nos damos brillo, pero que somos un poco más viejitos, nos acordamos de la universidad sin puertas, una universidad totalmente abierta. Los edificios, digamos, el edificio de ingeniería no tenía puertas, educación no tenía puertas, donde uno podía quedarse hasta las 2, 3 de la mañana si necesitaba terminar un trabajo con sus compañeros, cosa que ya hoy en día no se puede hacer, pero era una idea de una universidad totalmente en comunicación con ese espacio y con esa naturaleza que nos comentaba don Carlos en la presentación anterior, ¿ya? Entonces, lo importante de esto es que en el enfoque con el que se visualiza esa universidad y su traslado a Montes de Oca, lo que se visualizó fue, esto es un sistema y tiene que funcionar como un sistema. Yo voy a divagar un poquito aquí acerca de qué significa ese concepto de sistemas y por qué es importante que pensemos bajo el enfoque de sistemas, que es algo que usamos mucho en la ingeniería y en la
y en la arquitectura, ¿verdad? Y como definición, digamos, y algo tal vez muy sencillo, un sistema es un conjunto de elementos que están interconectados entre sí y organizados de manera coherente para alcanzar un objetivo. Entonces, si vemos el esquema que nos planteó don Santiago, tenemos un conjunto de elementos que son todos los edificios que están ahí, interconectados por medio de caminos, carreteras, calles, veredas, y están unidos de una manera coherente, como también vimos, para alcanzar el objetivo que se propone la universidad como institución. Es decir, nuevamente, y retomando, me va a perdonar don Carlos que retome todas sus palabras, pero es que me sirve de montones su exposición. Realmente lo que se está haciendo es plantear en una institución un sistema que replica o incorpora toda nuestra identidad dentro de esa naturaleza propia en el campus, tomando el ejemplo del mundo, ya que vivimos en un mundo que está compuesto por sistemas y nuestra práctica profesional se compone de sistemas. Entonces, bajo este enfoque, lo que se hizo fue identificar vacíos, brindar un marco de referencia para el cual se definen procesos y no una relación lineal de causa y efecto, y además permite observar los cambios que se van presentando en lugar de tener imágenes instantáneas de la realidad. Y si ustedes ven, el enfoque de don Santiago llena todo ese esquema. ¿Ya? Voy a pasarme esto en virtud del tiempo, ¿verdad? En términos de esa primera etapa en la determinación del entorno del sistema y cómo se definió. Si ustedes mantienen esa imagen de la acuarela de don Santiago, hay muchas zonas verdes y plazas y sistemas de vegetación, que fue el entorno que se le dio al sistema. Se establecieron sus límites y se incorporaron los elementos de lo que debía ser la institucionalidad de la universidad, tomando como base que ningún sistema es un conjunto aislado de elementos. O sea, dentro de todo ese entorno, todos estos elementos se relacionaron entre sí. Y después se buscó la relación entre los elementos de manera que ésta fuera armoniosa. Y si nosotros vemos en ese espacio, se dan transiciones muy suaves, digamos, del área de la salud hacia el área de las ciencias sociales, de las ciencias sociales hacia el área de las ciencias básicas. Es decir, hay transiciones entre todos estos elementos que son muy suaves, o sea, muy simples, o sea, casi que sin darse uno cuenta, transita del área de las ciencias básicas y se encuentra de un momento a otro en el área de la salud, o en el área de la salud y se pasó al área de las ciencias sociales, casi sin percatarse de hacia dónde o cómo se está moviendo. Y por último, que es tal vez un poco donde nos hemos quedado como institución, es verificar ese funcionamiento del sistema y si realmente estamos cumpliendo con los objetivos que se requiere alcanzar. Y aquí la pregunta clave, fundamental, es ¿para qué diseñamos este sistema? Y esa pregunta es fundamental básicamente porque, y ahora con las últimas imágenes satelitales lo vamos a ver, o sea, realmente estamos manteniéndonos dentro de lo que le habíamos pedido a este sistema. Estamos cambiando el sistema y el paradigma, ¿y hacia dónde lo estamos cambiando? ¿Ya? Entonces, todo proyecto en ingeniería y arquitectura tiene un propósito social. Yo siempre he dicho, y muchos de mis colegas también, que a veces vemos a la ingeniería como parte de una ciencia, pero realmente, bueno, sí es parte de una ciencia, pero es una ciencia social. Si la sociedad no tuviera necesidad de comunicación, de transporte, de vivienda, de educación, nosotros no tendríamos trabajo. Entonces, así de simple y así de fácil, digamos, tienen propósito social y usualmente cuando se llena ese propósito social es cuando se permite iniciar la cadena del desarrollo. Por lo tanto, todo proyecto, y en esa concepción universitaria de los años 40, todo proyecto debe definirse cuidando hasta el más mínimo de los detalles.
¿Ok? ¿Y esos detalles a qué se van a referir? Bueno, el bienestar del conjunto, hay que celebrar la complejidad, digamos, cada edificio, si nosotros lo vemos, cada edificio responde a necesidades diferentes. El edificio de medicina o en el edificio de medicina no podríamos meter a la Facultad de Ingeniería. Y no porque no quepa, es porque sencillamente su distribución, la forma como se manejó ese espacio es para formar profesionales en medicina y no para formar profesionales en ingeniería. Y de la misma manera, el edificio de educación no responde a las necesidades de medicina, es decir, esa distribución y ese diseño de todas esas obras de infraestructura responden a la complejidad institucional de la universidad. Esta parte es la que para mí es muy importante, que es expandir los horizontes temporales, porque llegamos a un punto donde, bueno, ya no cabemos en la finca 1. O sea, hay que expandir esos horizontes. Ahora la pregunta es, ¿los estamos expandiendo como deberíamos hacerlo? O sea, ¿estamos realmente manteniendo los objetivos que se plantearon? Porque en todo sistema, nunca debemos olvidar el propósito. O sea, eso es fundamental. Y entonces, veamos qué es lo que tenemos acá. Esta es la finca 1, esto es ciencias sociales, aquí está ingeniería. Bueno, estuvo y ahora ya no está, no sé qué va a llegar ahí, pero ya no está, tampoco sé qué va a llegar aquí. Y aquí está, por aquí está odontología, que tampoco sé qué va a llegar a odontología. Pero en todo caso, digamos, esta es nuestra herencia primaria. Y en este momento, en parte de esa herencia, la hemos dejado, lo voy a poner entre comillas, abandonada. O sea, yo siento una gran nostalgia por el edificio de ingeniería, y como le digo a mis estudiantes, 45 años de mi vida están ligados a ese edificio, y yo creo que uno no lo deja así como de que, bueno, cerremos la puerta y vámonos. O sea, yo creo que hay una parte importante, y no solo de mi vida, sino de la vida de otros muchos colegas y otros muchos profesores, está ligada a ese edificio. Bueno, el que vaya a pasar ahí es algo que creo que nos afecta a todos emocionalmente, y yo creo que es importante dar opinión al respecto. Y así como nosotros abandonamos ingeniería, ¿qué se me hizo? Lo perdí. Bueno, por ahí, aquí está. Los odontólogos abandonaron odontología, y yo me imagino que deben estar sintiendo algo parecido. Y para que ustedes vean, y dentro de esto que también nos mostraba don Carlos, el busto de... Pero bueno, modifiquémoslo a algo que sea positivo, que sea mejor que lo que ya tenemos. Tengo la impresión, sin que esto sea tal vez una crítica así como destructiva de todo lo que está haciendo la universidad, pero tengo la impresión de que a lo que estamos respondiendo es: necesitamos espacio y vamos a poner escuelas y facultades donde hay espacio, no donde mejor responden al objetivo del sistema de infraestructura universitaria. Yo con esto quiero cerrar la presentación y dejarlo como una idea, y cualquier cosa, pues estamos en el CIEDES